Bienvenidos a San Salvador. Nos encontramos acá en el aire porque vamos a recorrer y conocer este punto del departamento de San Salvador, como es San Martín. Y justamente en la zona de la carretera panamericana, en este tramo que corresponde a este espacio de San Salvador, que vamos a recorrer en casi que su totalidad desde este punto hasta llegar al casco central. Y ya de entrada tenemos nuestro primer avistamiento. Por allí se observan esos silos que están en evidente abandono, que ya tienen bastantes años de estar abandonados, que en su momento pertenecieron al Instituto Regulador de Abastecimiento, mejor conocido por su sigla IRA. Y que muchos los recordamos, inclusive esa marca, con la leche, la famosa IRA 26. Sí, IRA 26. Y que bueno, alimentaron a muchos niños salvadoreños, inclusive después de que la marca IRA desapareciera de forma general por parte del gobierno. Así es que ahí tenemos esos silos que es bien interesante. De hecho, la finalidad del Instituto Regulador de Abastecimiento era, como dice su nombre, regular los precios de los granos básicos para el consumo de las familias salvadoreñas. Y esto para evitar precios especulativos o que de repente se dispararan los precios y que nadie pudiera controlar esas alzas. Y pues que al evitar estos precios especulativos, pues el salvadoreño se beneficiara. De hecho, el instituto fue inaugurado en 1953 durante la presidencia del teniente coronel Óscar Osorio y que inicialmente fue denominado el Instituto Regulador de Cereales. Es bien interesante que este instituto, sin querer y al construir esas estructuras que vemos ahí en pantalla, descubre allá en el municipio, en el entonces municipio de Opico, de San Juan Opico, descubre sin querer los restos que posteriormente se conocería como el sitio arqueológico Joya de Serén, y que al construir estas bases para construir esos cilindros, como lo vemos ahí en pantalla, pues se descubren de este lado y toda esta parte que vemos sobre la carretera panamericana. Pues ahí se centraban como una sede bastante grande de operaciones en la cual había parte administrativa y también se encontraban todos estos cilindros en los cuales se almacenaban los granos. De hecho, a partir de 1991, durante la presidencia de Alfredo Quisténez Burka, se cierra el instituto debido a que en investigaciones en ese momento se encontró un sistema de corrupción al interior de ese instituto. Así es que al cerrar la institución, pues paulatinamente se vio un proceso de importación de productos, de granos, de cereales aquí a El Salvador, y también pues se inicia la época del mercado de cereales sin regulación. El mercado libre, ya. Recordemos también de que con la llegada de la derecha y con la llegada de la época de la paz en 1992 y los años subsecuentes, pues de alguna manera el mercado salvadoreño se abre al mundo, se incorpora a algunas iniciativas que justamente buscan este mercado globalizado, tratados de libre comercio con diferentes países de la misma región de América, específicamente Norteamérica, México, Estados Unidos. Y pues todo esto definitivamente beneficia al mercado, no tener un ente que regule justamente cómo se va a comerciar
con estos cereales y con estos productos que son parte de la canasta básica del salvadoreño y que son esenciales pues para la vida cotidiana y la alimentación acá en El Salvador. Y bueno, vamos ingresando ya acá al poblado como tal, y estamos haciendo nuestro ingreso por esta zona que es como los alrededores del mercado de esta ciudad, y que también tiene algunas instituciones importantes. Por ejemplo, ese edificio que tenemos ahí en la pantalla en este momento es la sede central de la Caja de Crédito de San Martín, que es un ente financiero que es parte de la Federación de Cajas de Crédito, lo que ahora conocemos como el sistema FedeCrédito. Y es una de estas entidades financieras pues que funciona como en especie de cooperativas o asociaciones de crédito locales, y que brindan sus servicios financieros a la gente de este poblado. Sí, es bien interesante ese complejo. De hecho, se encuentra, como mencionas, prácticamente enfrente del edificio principal del mercado de San Martín, y que inclusive en los alrededores tiene accesos desde también la carretera panamericana, que no se logran ver por la venta informal, y también en esta parte hay otros accesos directamente al edificio que son también difíciles de ver por este mismo fenómeno, ¿verdad? De hecho, esto que estamos viendo es claramente como el desbordamiento del mercado de San Martín, y son cosas que hemos visto en otros municipios. Exactamente. Que en los alrededores del mercado principal de la localidad, pues hay un desbordamiento de la venta y entra como una especie de comercio informal, digamos, que no es en algunos casos está regulado por la misma comuna o por el mismo pueblo, pero por lo general es comercio informal. Y un ejemplo muy palpable es justamente lo que estamos viviendo en este momento acá en San Martín, y es un reflejo de lo que en su momento fue el centro histórico de San Salvador, cuando el fenómeno de las ventas informales empieza a tragarse prácticamente a la ciudad, a la capital, al menos en estas zonas cercanas al mercado central. Acá no es la excepción, sin embargo, de alguna manera aquí la movilidad es un poco más fluida. Aquí en las arterias principales sí pueden circular vehículos, aunque son espacios pues más peatonales que de circulación vehicular. Exacto, así es que pues prácticamente ya estamos ingresando y vamos a dirigirnos al casco central de esta localidad sobre el pasaje San José. Así es que vamos a ir descubriendo más espacios. De hecho, contiguo al mercado municipal se encuentra la instalación también de la iglesia El Calvario, que está también bastante escondidita. De hecho, por ahí se logra ver, ahí se observa la cruz y un campanario, y que en este espacio pues a la existencia de esta iglesia podemos denominar que aquí estamos recorriendo parte de lo que correspondería al barrio El Calvario de esta ciudad, de la ciudad de San Martín. Pero bueno, mientras avanzamos y vemos los alrededores de este pasaje que estamos recorriendo, vamos a hablar un poco sobre la historia de este poblado. De hecho, como muchas otras ciudades de acá de El Salvador, esta también tuvo un nombre prehispánico, podemos decir. De hecho, la toponimia original es Polulapán o Pelulapán, que es el nombre oficial, exacto, es el nombre oficial del poblado, como los pueblos originarios lo mencionaban, pero también como los españoles entendieron el nombre. En náhuatl, el nombre Polulapán significa, podemos traducirlo a tres frases: río de bagres, río de lodo o río de los pululos. Y
no podemos indicar exactamente una fecha de fundación o si ya venía un poblado con cierto límite de personas previo a la invasión española ya en la época precolombina, pero hay un pasaje en el libro Historia del Salvador, tomo 1, edición 2009, realizado por la Dirección General de Publicaciones y Textos y dirigido por el Ministerio de Educación, en la cual se menciona un pasaje bastante curioso de la historia de acá, de Polulapán o de San Martín. De hecho, se menciona con ese nombre anterior, Polulapán, y que fue visitado por el invasor español, el capitán Martín de Estete, quien provenía de los territorios conocidos actualmente como Nicaragua, acompañado por 200 hombres. De hecho, en el libro se menciona como un descrito de todo lo que sucedió en ese momento y lo vamos a tratar de resumir. Bajo el contexto, de hecho, del proceso de conquista española, de lo que restaba de lo que ahora conocemos como República del Salvador, al oriente del río Lempa todavía existían poblados de pueblos originarios, generalmente lencas, que habitaban en la zona occidental del oriental del actual El Salvador, y habían intereses de dos bandos españoles. Por un lado, en 1529 llega a la zona oriental el capitán Diego de Rojas, proveniente de la villa de San Salvador, como parte de este proceso de expansión y de conquista de territorios administrados y dirigidos desde los territorios actuales de Guatemala. En contraparte, Martín de Estete, el capitán Estete, fue enviado a la región oriental de El Salvador, a la actual región oriental, por orden del gobernador de Nicaragua de la época, Pedrarias Dávila, quien buscaba extender sus dominios hasta esa zona de El Salvador. Entonces, agarra camino el capitán Estete con esta cantidad de hombres, 200 hombres, llega a la zona oriental y captura a Diego de Rojas y no se queda ahí. De hecho, la orden directa que se le había dado por medio de Pedrarias Dávila era solamente tratar de cubrir la zona que ahora conocemos como la zona occidental del Salvador, pero él se atrevió a más y siguió recorriendo más al occidente, pasa el río Lempa y llega a la villa de San Salvador, y su intención era hacerse con el poblado, pero hubo un proceso de rechazo de los habitantes. Y de hecho, aunque la villa de San Salvador era una pequeña ciudad o un pequeño poblado, pues era fuertemente custodiado por las instituciones coloniales, y por tal motivo pues no tiene éxito en ese proceso. Entonces lo que hace Martín de Estete es regresar, pero al llegar al poblado llamado Polulapán, funda la ciudad llamada Ciudad de los Caballeros, en donde él buscaba legalizar la influencia de la zona de Nicaragua como ciudad de gran importancia en este territorio. De hecho, esta Ciudad de los Caballeros no surtió los efectos esperados, debido a que desde Guatemala se envían refuerzos para expulsar a Estete, y posteriormente, pues desde Guatemala también se inicia ese proceso para buscar la conquista de todo el territorio que conocemos ahora como El Salvador. Así es que prácticamente en ese libro es el primer indicio histórico en el cual se menciona a este poblado, que posteriormente lo vamos a conocer como San Martín, y que a partir de acá empieza un proceso de habitación o inicio de un proceso de construcción de residencias por parte de europeos que mayormente buscaban la explotación agraria, y que en esta zona pues se pudo realizar esas actividades para la explotación agrícola. De hecho, muchos de los indios o de los resultantes o los sobrevivientes de los pueblos originarios
que dejaron o permitieron los invasores españoles que se quedaran a vivir en esta zona, empiezan pues a trabajar en esos espacios de como peones, entre otros, mano de obra. Y pues ahí es donde empieza la historia prácticamente de este poblado ya en la época colonial. De hecho, en 1740, el alcalde mayor de San Salvador, don Manuel Gálvez del Corral, indicaba que en el poblado habitaban 302 indios tributarios, que eran 32 cabezas de familia y que se unificaban alrededor de 1500 personas. En 1755 se le asigna a monjes de la Orden de los Predicadores, o comúnmente llamados los dominicos, para empezar el proceso de la enseñanza de la religión católica en esta zona. De hecho, cercano a esa época también, al curato de Cojutepeque se le asignan estos terrenos para que desde la parroquia de Cojutepeque se administrara también el proceso de las dádivas que se pagaban a la iglesia por parte de los trabajadores o los sobrevivientes de los pueblos originarios que se quedaron viviendo acá. Y uno de los pasajes más interesantes de la historia de San Martín es que en 1770 arriba a este poblado el arzobispo de Guatemala, Pedro Cortés y Larraz. La historia de él es bastante interesante y creo que merece un capítulo en nuestro podcast hablando de la historia de este personaje. Sí, porque fue un poco, como decimos acá en buen salvadoreño, fue un poco patechucho. Sí. Anduvo por casi todo el reino de Guatemala visitando los diferentes poblados y curatos en donde había jurisdicción de la Iglesia Católica, justamente acá en el territorio salvadoreño, pero en aquel entonces en lo que era conocido como el Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala o el Virreinato de Guatemala también. Un personaje bastante interesante. Sí, la verdad que sí. De hecho, a Pedro Cortés y Larraz se le asigna pues la inauguración o el inicio de la construcción de la iglesia de Chalchuapa y también de la primera versión de la que ahora conocemos como Catedral de Santa Ana. Y en varios ciudades o en varios poblados que él visitó, él empezó a asignarle santos patronos a estos poblados. Hemos estado buscando en algún documento, en algún libro, porque él dejó muchos libros, pero no encontramos si el arzobispo de Guatemala fue encargado de asignar el patronazgo de esta ciudad a el patrono de esta localidad, que es San Martín Obispo. Pero no encontramos ni esa referencia ni tampoco referencia de que en su visita se inaugurara la primera construcción de la iglesia católica de la localidad. Así es que podríamos asumir de que tal vez él fue la persona que le dio el patronazgo a estos territorios, pero no lo encontramos. Así es que es de seguir investigando más a detalle de toda la obra que Pedro Cortés y Larraz realizó en territorio salvadoreño. Así es. Y bueno, aquí estamos ya llegando, hemos recorrido una buena parte de la avenida Morazán de este poblado, y allí teníamos en pantalla la zona donde se encuentra la parroquia de San Martín Obispo y también al costado el centro escolar San Martín Obispo, que es pues la escuela administrada justamente por la curia que administra la parroquia. Y llegamos pues a esta zona en donde se ubica un tradicional casco central de pueblo, en donde se ubica la iglesia católica, el cabildo, que ya lo vamos a ir viendo por ahí, y a sus alrededores, en lo que queda, portales comerciales, que ahora ya no son portales, ahora son como edificios comerciales o centros comerciales, pero todavía mantiene como ese espíritu, esa lógica de cómo fundar poblados que tenían los españoles cuando llegaban a un territorio nuevo o cuando fundaban un nuevo asentamiento, ya sea para el uso de ellos mismos o para que también allí pudieran residir o vivir bajo la norma española los pueblos originarios que ya habitaban
la zona. Y pues vamos a introducirnos en la zona de el Parque Central, que a lo largo del tiempo, ya en estos últimos años, en estos últimos 30 años más o menos, ha sufrido una cantidad de remodelaciones, intervenciones, y han resultado en varias cosas también. Además de que el terreno ahora es como más grande, también si no me equivoco, la parte que corresponde al pasaje San José, que es donde está el Cabildo, ahora es un espacio peatonal, digamos, aunque de acuerdo con la manera como hemos observado, más pareciera que la mitad del Parque Central es utilizado como estacionamiento para la alcaldía o para el Cabildo, y el resto es el espacio de recreación, de esparcimiento, en donde, pues como les menciono, en diferentes momentos de la historia se le han ido agregando más cosas. Actualmente estamos acá circulando en esta parte que se le ha colocado césped sintético, de ese que utilizan para las canchas de fútbol, y se han instalado juegos para niños, columpios, entre otras instrumentos urbanos que se utilizan pues para esparcimiento infantil, y una fuente que al momento de nuestra llegada pues no estaba funcionando. Y allí en la pantalla tenemos también la instalación, si no estoy equivocado, de los servicios sanitarios públicos de este parque, y pues podemos notar que hay una marcada división en términos de lo construido para el esparcimiento y luego la otra explanada que ya muestra como el espacio de estacionamiento para el Cabildo, la alcaldía de la ciudad de San Martín. Hablando un poquito más a profundidad sobre esta ciudad y cómo ha ido formando parte, como muchas otras ciudades en El Salvador, muchos otros pueblos en El Salvador, digamos que se han ido como asignando o reasignando a departamentos, a curatos, etcétera, a lo largo del tiempo. En el caso de San Martín, pues no ha sido la excepción. Entre los siglos XVIII y XIX hubieron varios cambios significativos en este rubro, en esta parte. Por ejemplo, en 1786 fue parte del partido de San Salvador. Luego formó parte del departamento de San Salvador entre 1824 y 1836, y posteriormente se unifica al Distrito Federal de Centroamérica desde 1836 a 1839. Luego, cuando se disuelve la Unión Centroamericana, San Martín fue nuevamente asignado al departamento de San Salvador. Y ya adentrándonos en el periodo republicano, sucedieron los ascensos con respecto a la denominación de este pueblo, y ya reconocido con su nombre actual, San Martín, podemos mencionar que el 3 de abril de 1894 se le otorgó el título de villa al pueblo de San Martín, y el 26 de octubre de 1946, un poquito más de 50 años después, se le otorga el título de ciudad, y desde entonces pues es la ciudad de San Martín. Y básicamente pues con eso cubrimos así muy a grosso modo la historia de este poblado, esta ciudad, y de cómo ha ido evolucionando conforme el pasar del tiempo. Y aquí estamos caminando en este portal que se ha construido en el edificio de la alcaldía, del cabildo de esta ciudad, y que pues ahí tenemos ya de cara el pasaje San José y
el espacio que ahora es utilizado como parqueo, como estacionamiento del el parque central acá en este poblado de San Martín. Y como último avistamiento importante, lo que tenemos en pantalla, la parroquia de San Martín Obispo. Sí, esta es pues la parroquia principal de la ciudad y está encargada pues a San Martín Obispo. De hecho, esta figura del catolicismo es bien interesante su historia. De hecho, se conoció con su nombre secular como Martín de Tours. Martín era un soldado romano que abandonó la milicia alrededor del año 360 después de Cristo, cuando se convierte al cristianismo y con los años pues asciende a el cargo de obispo católico. A Martín se le atribuye en el proceso de eliminación de las religiones galorromanas en lo que ahora es Francia para convertirlas al cristianismo. Así es que él es una figura bastante importante dentro del proceso de evangelización de los pueblos en Europa y pues se le asigna el patronazgo de la ciudad a este obispo, que pues ahí tenemos esta versión más moderna de esta iglesia y que en el interior pues se nota que es una reconstrucción de la misma, posiblemente luego de algún terremoto que haya sucedido acá en el país. Ajá, igual si tiene información al respecto de este templo, pues nos lo puede hacer ahí en la cajita de comentarios. Ahí puede escribirnos toda la información que tenga al respecto de este templo, que es muy bonito y que tiene una característica muy interesante. Estas dos torres que están a los costados en la noche tienen, digamos que son vitrales, y por las noches han instalado un juego de iluminación que las hace brillar en la noche. Muy bonito, muy parecido a lo que a la intervención que se le realizó a la iglesia del Rosario en San Salvador, en el centro histórico, pero aquí ejecutado de otra manera. Exacto, así es que bastante interesante, bastante bonito. Y así como menciona Armando, pues sí, la verdad es que hay muchos datos que se desconocen de San Martín. La verdad es que ni siquiera tampoco en el portal municipal se encuentra como una historia bastante detallada. Así es que de ir escarbando y de ir conociendo la historia de este poblado para ir pues documentándola en este canal y hacerla más grande. Así es que aquí prácticamente ya hemos finalizado este recorrido en los alrededores del casco central de San Martín, viniendo desde la carretera Panamericana. Así es, atravesando un poco la avenida Morazán y toda esta zona del casco central. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba y también a que le dé al botón de la campanita de notificaciones para estar siempre pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners, donde recorremos la región centroamericana hablando de historia, de arquitectura, de tradiciones y de costumbres de nuestros pueblos centroamericanos. Si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para continuar llegando a más lugares en Centroamérica, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación. Así que acá desde el Parque Central de la ciudad de San Martín, departamento de San Salvador, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.